Pasaron 6 meses de la ascensión al poder del presidente Luis Arce Catacora. ¿Cómo analizamos? Bueno, a ver, deberíamos ver el resultado de las elecciones subnacionales, que son un reflejo de la evaluación que ha hecho el país, por supuesto, en medio de muchísimos factores, respecto a la gestión de Luis Arce. Un poco que ahí ya vamos a ver reflejada la percepción ciudadana. Si queremos comenzar comentando lo bueno, creo que hay que reconocer el esfuerzo que se ha hecho en socializar las pruebas antígeno-nasales para toda la población. El acceso hoy es más sencillo que antes, y esto es importante porque podemos salir de la duda de un posible contagio, y esto, por supuesto, ayuda a la salud colectiva. Creo que ese es un punto positivo. Lastimosamente, lo negativo tiene mayor peso en esta balanza, porque vamos a ver que en lo político se ha continuado con esta tendencia a intentar posicionar la falsa teoría del golpe de Estado. Los bolivianos sabemos lo que ha pasado, las declaraciones de las propias ex autoridades así los ratifican, los informes internacionales, en fin, de que lo que hubo es un fraude y una dejación de cargos, y es una pena que se le trate de mentir a la comunidad internacional. Y la persecución política. Creo que son los dos elementos que signan muy mal en lo político al gobierno de Luis Arce en estos 6 meses. Pero lo peor de estos 6 meses, es el mal manejo del COVID, Nico. Porque primero tenemos a un ministro de salud que va de tumbo en tumbo. Se habían comprometido a que en el mes de marzo íbamos a tener 5 millones de vacunas. Estas no existen. Nos siguen prometiendo semana tras semana de que las vacunas van a llegar, pero estas no terminan de llegar. Somos uno de los países con menos porcentaje de vacunación respecto a su población objetivo. Apenas hoy hemos llegado al 2.31 de ciudadanos vacunados por completo, lo cual es bajísimo, mientras Chile, para dar un ejemplo, claro que están años luz en institucionalidad, ya ha superado el 42% de su población objetivo vacunada. Eso nos marca una diferencia atroz, o podríamos mirar otros países como Colombia, que está en el 3.5, etcétera. Pero no solo es el tema de las vacunas, Nico, sino que tampoco vemos que se hayan tomado medidas de carácter preventivo. Creo que es el gobierno el primero que se ha relajado en los temas de prevención y no está trabajando en la concientización de la gente para mantener las medidas de bioseguridad, como tampoco está trabajando en el equipamiento de los centros de salud y hospitales para aguantar una tercera y una posible cuarta ola. Y finalmente, en el tema de educación, tú ya lo estabas comentando, poco o nada se ha hecho para garantizar el acceso y la conectividad de los niños de las escuelas fiscales, ni siquiera en las áreas urbanas, peor ni hablar en provincias. Lastimosamente estamos generando una brecha de conocimiento y una brecha tecnológica que nos va a pasar una factura como sociedad absolutamente a todos, porque mientras unos tenemos el privilegio de tener a nuestros hijos hoy pasando clases a través de las plataformas virtuales, la gran mayoría de los bolivianos que no están en estas condiciones tienen a sus hijos sin educación. Creo que esto es gravísimo, y a esto como corolario, por supuesto, no voy a desarrollar, pero no hay medidas económicas, no hay reactivación de la economía, no hay políticas de defensa del empleo ni promoción del empleo, y esto también es muy grave, y creo que tus invitados ya en el transcurso de la mañana ya han señalado también esta locura de intentar recaudar ahora mediante los impuestos recursos para el Estado, y esperemos que el gobierno esté muy atento a lo que está pasando en Cochabamba, en Colombia, porque lo que estamos haciendo es ahuyentar inversiones, ahuyentar posibilidades de que salgamos de esta crisis económica. Es un balance, creo, negativo más que positivo. Estoy conversando con José Luis Pedregal, analista y además dirigente político. José Luis, ¿quién sabe la pregunta del millón? ¿Quién gobernó durante estos 6 meses? ¿Quién estuvo dirigiendo el país? ¿Evo Morales o Luis Arce Catacora? Bueno, tenemos un presidente constitucional, Nico, pero no se puede negar la presencia, la omnipresencia del expresidente Evo Morales Ayma, lo que por supuesto debilita la imagen de la presidencia y del gobierno central en su conjunto. Las señales son muchas, no solamente por el tipo de autoridades que se va colocando, como los exfuncionarios del régimen de Morales reaparecen ahora en la vida pública, ocupando nuevos cargos dentro y fuera del país, pero además, hace unos días atrás, ¿qué es lo que hemos visto? Que los ganaderos, ante el problema de
la necesidad que tienen de exportar carne y cumplir sus compromisos de exportación, etcétera, en lugar de reunirse con el presidente del Estado plurinacional, se reúnen con el señor Evo Morales, el expresidente. Entonces, esa es una señal de que aquí las cosas no están bien. Y hace unos días, terminada la reunión nacional, un importante congreso de la Confederación de Empresarios Privados en La Paz, la primera o principal preocupación del empresariado boliviano es que no puede reunirse con el presidente del Estado. El señor Arce se ha reunido hasta ahora con los empresarios. Y estas son señales que nos permiten ver que hay una altísima injerencia del señor Morales Ayma en el gobierno de Luis Arce. Ahora, pues, refiriéndonos a los empresarios privados, esas conclusiones que sacaron de ese su congreso de la pasada semana me parece interesante. Un poco desnudan el manejo de salud en manos del gobierno nacional. Cuando los empresarios privados le han planteado al gobierno central ser parte en la adquisición de vacunas en el país, eso está develando de que el gobierno está trabajando pésimamente en la adquisición de vacunas para los 11 millones de habitantes del país, querido José Luis. Si comparamos con sus propias proyecciones, con las promesas que ha realizado el gobierno a lo largo de estos meses, por supuesto que se aplaza, porque en marzo se comprometieron en que íbamos a tener 5 millones de vacunas. No existen las 5 millones de vacunas. Pero si comparamos el rendimiento, o sea, el porcentaje de vacunados en Bolivia respecto al resto de los países de Latinoamérica, somos de los peores. Más allá de que sus diputados señalan que gracias a la amistad que existe con Rusia o Putin con Arce, en fin, por lo visto esa amistad no sirve, porque no nos están llegando las vacunas. Y lo peor de todo, Nico, que cuando llegan, estas no se distribuyen de forma transparente y en el marco de un plan serio. No hay un plan, reitero, el ministerio ha venido dando tumbos en la distribución de las vacunas. Hoy suficiente es mirar las redes sociales para verificar que gente que ni tiene enfermedad de base ni que está dentro del grupo etario al que le corresponde las vacunas, ya tiene sus certificados de vacunación. Entonces, ¿qué está pasando con esto? Lo otro es que quienes han recibido la primera dosis hoy por hoy no tienen la certeza de que van a tener a tiempo la segunda dosis. Y finalmente, la cereza del pastel, resulta que necesitamos de empresas intermediarias en un escenario absolutamente poco transparente, ¿no? Que están representando al Estado, incluso con la sorpresa de la propia Cancillería. Yo no estoy en contra de las intermediarias. Si pueden ayudarnos a conseguir vacunas, bienvenido, pero que se lo haga con transparencia, comenzando por saber en cuánto las van a comprar, cuánto más nos van a cobrar las intermediarias y cuándo nos van a llegar estas vacunas. O el gobierno que nos diga, no hace falta las intermediarias, tenemos contratos firmados o no tenemos contratos firmados. Pero lo concreto, Nico, es que esto se ha manejado muy mal y por eso la preocupación de los empresarios y, por supuesto, de la sociedad en su conjunto. Ahora la gente también sostiene que estos 6 meses de manejo central del gobierno de Luis Arce Catacora estuvo más en la preocupación de posesionar el golpe de Estado, según ellos, del 2019. ¿Qué dices, José? Es una pena porque, claro, esto de querer gobernar con la vendetta, generando contradicciones, es la forma común y fácil de hacer política, Nico. En Bolivia, lastimosamente, a lo largo de nuestros casi ya 200 años de existencia, la manera en que se ha venido haciendo política es buscando la confrontación por temas ideológicos, por temas raciales, por temas regionales, porque de esa forma los políticos pueden encontrar un camino fácil para llegar al poder y en función de sus intereses. Porque un político serio lo que tiene que hacer es estudiar, es prepararse, es generar propuestas, generar visiones de país, etcétera, pero para eso hay que tener mayor capacidad. La forma sencilla es la de generar contradicciones y generar confrontación, y lastimosamente eso es lo que ha venido haciendo el movimiento al socialismo. Y Luis Arce, a pesar de los discursos alentadores, sobre todo del vicepresidente cuando asumió el poder, Luis Arce ha decidido volver a esa estrategia de confrontación y por lo tanto tratar
de mentirle a la comunidad internacional con la tesis del supuesto golpe de Estado, que todos los bolivianos sabemos que no fue así, pero además secundados por todo ese séquito de voceros y de operadores políticos que han asumido esa estrategia para confundir a la comunidad internacional, porque dentro en el país no lo van a poder hacer, eso es imposible. Hay un dicho que repetía muchísimo Fidel Castro Ruz y deberían aprender de él el presidente y el resto de masistas. Se puede mentir a todo el mundo una parte del tiempo, se puede mentir todo el tiempo a una parte del mundo, Nico, pero no se puede mentir a todo el mundo y engañar a todo el mundo todo el tiempo. Y esa es una verdad que Luis Arce debería recordar de Fidel Castro Ruz. En las últimas horas, José Luis se ha conocido una carta de la Procuraduría a la cabeza del doctor Wilfredo Chávez, que es el Procurador General del Estado. Y la Procuraduría señala que la Iglesia Católica organizó el supuesto golpe de Estado, presentando este informe a la alta comisionada de las Naciones Unidas. El informe dice: la Procuraduría General del Estado presentó a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos un informe denominado Desarrollo de las protestas y otras situaciones de tensión tras las elecciones generales del 2020, de octubre del 2019, en el que la Iglesia Católica está señalada como la que organizó el supuesto golpe de Estado después de la renuncia de Evo Morales el 2019. ¿Qué dices, José Luis? Es una pena que el gobierno nacional esté asumiendo este tipo de posiciones, porque la Iglesia más bien ha jugado un rol de pacificador, un rol importante que ha permitido salir de esa vorágine de violencia en la que nos encontrábamos, llenos de temor, en fin, con tanta tristeza para nuestro pueblo, estén en el sector en el que estén, porque esta fue una convulsión donde participaron distintos sectores y lastimosamente todos hemos salido dañados. Y la Iglesia, al contrario, jugó un rol muy importante en el proceso de pacificación. No nos olvidemos, Nico, que incluso la reunión entre los representantes del partido de gobierno y la oposición se llevaron a cabo en la Universidad Católica Boliviana, y gracias a eso tuvimos una transición que nos permitió recobrar la institucionalidad luego con un proceso electoral. Pero parece que esto lo quieren olvidar y quieren tapar el sol con un dedo, pero no lo van a lograr. Y esta es una medida más, este es un paso más que insulta al pueblo católico boliviano, que le falta el respeto a esa institución tan seria, tan importante y con tanta credibilidad como es la Iglesia Católica, pero sobre todo insulta y le falta el respeto a la inteligencia del pueblo. Y creo que este es un nuevo paso erróneo y equivocado del presidente Arce y su gobierno. José Luis, nada raro que en los posteriores días el gobierno nacional se esté atreviendo a denunciar de que quienes también atentaron y fueron parte del golpe de Estado es el pueblo boliviano. Falta eso. Sería ya la ridiculeza más grande, porque han identificado a la policía, a las Fuerzas Armadas, grupos infiltrados, ahora la Iglesia. Nada raro, digo, que más después el pueblo boliviano fue el autor del golpe de Estado del 2019. Claro, no nos olvidemos, Nico, de que esta es una receta que no es creada en Bolivia. Esta es una receta aplicada en los países del ALBA. La aplicó ya el presidente Daniel Ortega en Nicaragua, la aplicó el presidente Chávez en su momento, Maduro después. Estas no son estrategias generadas al interior del movimiento al socialismo del gobierno boliviano, no. Son estrategias, son tácticas de todo el grupo del ALBA, con toda la inteligencia política que tienen por detrás, de otras potencias y otros países, y lastimosamente va a ocurrir eso, van a ser distintas personalidades. Los periodistas hoy en su día seguro que también están preocupados en este tema, porque la persecución tiene ese objetivo, tiene ese sentido, y es, pues, por supuesto, posicionar ideas, es perseguir a quienes no se arrodillan ante el poder, y bueno, eso demerita y debilita aún más nuestra democracia. Agradezco muchísimo a José Luis Bedregal por habernos regalado estos minutitos aquí